Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuestros amigos y seguidores de esta plataforma digital Zoom. Como todos los martes tenemos esta cita, hoy le hacemos zoom a sus derechos a través de esta mesa de trabajo. Quiero darle la bienvenida al abogado Mario Paternina Rosso, quien es defensor público en Montelíbano, es abogado egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería. En la mañana de hoy queremos darle un cordial bienvenido, abogado. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Mario Paternina, como vos decís, y soy defensor público en esta ciudad, delegado ante los jueces municipales, especialmente en el control de garantías de las personas que son capturadas, y hemos querido venir hoy aquí a compartir nuestra experiencia y a indicarles algunos tips a toda la gente que hoy está conectada a esta plataforma y en lo que podamos colaborar también. Claro que sí, ese es un propósito que tenemos en esta mesa de trabajo. Abogado Sierra, bienvenido, usted aquí el dueño de la mesa. Hombre, buenos días, Caris, buenos días al doctor Mario, bienvenido aquí al programa, muy bueno pues contar con su presencia hoy. Un cordial saludo a todas las personas que están allí conectadas con el programa, las que posteriormente van a ver. Agradecerle a ustedes por este espacio, a Eduardo ahí en los controles, y bueno, esperar que sea un programa de mucho agrado para ustedes, que podamos aprender bastante de estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Claro que sí, y recuerden la dinámica entonces que siempre hemos venido trabajando. La dinámica es que ustedes pueden participar en línea haciendo sus consultas, haciendo de pronto sus aportes, eso sí, siempre en línea con el tema que estamos abordando. Y les quiero comentar entonces que el tema que vamos a abordar la mañana de hoy, 18 de febrero, con el abogado invitado que tenemos, el abogado Mario Paternina Rosso, es los derechos del capturado y actividades urgentes a realizar. Como muchos conocemos, esta es una situación que se presenta y nadie está ajeno de un tema de captura, y en muchas ocasiones se cometen algunos errores o se desconocen algunas pautas para que este tema de los procedimientos se pueda de pronto finiquitar en los términos que mejor se puedan interpretar. Entonces, para eso estamos en la mañana de hoy acá. Queremos agradecerle al abogado Paternina Rosso por haber aceptado estar en esta mesa de trabajo en la mañana de hoy. Pero entrando en tema, abogado, ¿cuáles son los derechos del capturado? ¿Dónde encontramos esos derechos? Hablemos sí, Caris, mira, los derechos del capturado vienen descritos muy claramente en la norma penal adjetiva, es decir, el Código de Procedimiento Penal en el artículo 303. La gente, desafortunadamente, si bien tiene una noción de ellos, no los conoce a fondo. Y lo peor aún de ello es que no los ejercen en el momento en que deben hacerlo, que es precisamente cuando son aprehendidos o son capturados, que como tú dijiste, todos estamos expuestos a que eso pueda suceder en algún momento de nuestras vidas. Entonces no se trata aquí de venir a decirle a la gente cómo puede hacer el quiebre de la ley, no, sino de cuáles son sus derechos constitucionales que tiene cuando una situación de esta se les presenta. Entonces, es en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal están descritos, y mira que estos derechos, lo primero que hace la autoridad policiva o la fiscalía cuando realiza la captura es ponérselos de presente. Incluso le hacen firmar un documento a las personas indicándole esos derechos, pero las personas se limitan simplemente a firmarlos y no a ejercerlos, y ahí radica el problema, porque eso tiene unas implicaciones para el tema de la legalidad o el decreto de la legalidad o ilegalidad de la captura de parte del juez de control de garantías. Entonces, mira, por ejemplo, dice, cuando al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente: el derecho que se le atribuye, el hecho, que se le atribuye y el motivo de su captura, y el funcionario que la ordenó, si es con orden judicial, y sobre eso hablaremos más adelante. Entonces, a la persona capturada deben informarle por qué es que lo están capturando. En el numeral segundo, mira que nos habla del derecho a indicar a la persona
o la persona a quien deba comunicar su aprehensión. Esa es la famosa llamada que debe hacer. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. A mí me capturan, yo digo, por favor, indíquele al doctor Armando Sierra, que es abogado, que usted me ha capturado. Entonces, el funcionario que me captura deberá llamar al teléfono que yo le digo al doctor Armando, y yo le digo, doctor Armando, mire, yo he sido capturado aquí en tal dirección y estoy en tal parte. ¿Para qué? Precisamente para que a partir de ese momento todo el mundo esté enterado, el mundo de mi entorno, ¿no? Esté enterado, y yo, en compañía de mi abogado o de la persona que he indicado, empecemos el trabajo de hacer la labor y las actividades urgentes que hay que hacer para el ejercicio pleno de estos derechos. Eso es importantísimo. Total. Eso es importantísimo. En el numeral 3 nos habla del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no esté obligado a declarar contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. Bueno, este numeral nos habla de dos cosas. La primera parte es que toda persona capturada tiene derecho a guardar silencio. ¿Eso qué significa? Que no se autoincrimine, que no empiece a hablar cosas allá de que sí, yo soy responsable, que no soy responsable, que responsable es A, B, C o D. Y eso lo que hace es agravar su situación. La propia ley le está diciendo, guarde silencio, que si usted empieza a hablar, usted puede agravar su situación. Esto la gente, aunque le leen el derecho, la gente no lo atiende de manera correcta y empiezan a hablar incluso de manera informal con los agentes de la SIJIN o los policías o el ejército quien los capture, sin la presencia de un abogado, porque hay una forma legal de hacer esa manifestación, y es mediante un interrogatorio, pero ese interrogatorio necesita la presencia de un abogado para que sea válido. De lo contrario, no es válido. Normalmente eso pues uno lo ve mucho en las novelas. Voy a decir aquí claro que sí. Eso más que todo lo ve. Es decir, cuando una persona es capturada, si la persona dice no voy a hablar si no tengo mi abogado, mi defensor público, nadie lo puede obligar. Nadie lo puede obligar, y esa manifestación del hecho de guardar silencio no puede ser tomada en su contra como indicio de responsabilidad, que es aún más importante. Nadie lo puede obligar. Es más, es un derecho constitucional. La segunda parte de este numeral nos habla de lo que aparece en el artículo 33 también de la Constitución, que es la obligación, o mejor, que no está obligado la persona capturada a declarar contra su cónyuge o compañero permanente o familiares, aunque la norma habla dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. En realidad, incluso ya la jurisprudencia ha hablado que incluso sobre las novias o novios también opera esta restricción. Yo no estoy, porque a veces se cometen abusos de autoridad, y quien captura entonces empieza, bueno, ¿quién es su cómplice? En el evento de que el cómplice sea, si es que así es, un familiar, él no está obligado a decirlo. Es más, eso hace parte también del primer acápite de este numeral, que es que guarde silencio, ¿no? Pero en todo caso jamás se le va a poder obligar a declarar contra sus familiares o contra sus cónyuges. Bueno, es interesante porque de pronto a veces, y eso justamente es lo que buscamos a través de este programa, es que el desconocimiento de la ley no nos exime de la misma, eso lo sabemos, pero en muchas ocasiones cuando se dan estos procedimientos, el hecho de que la persona caiga de pronto en un estado de nerviosismo, que no sepa cómo actuar, qué responder, en muchas ocasiones esto le podría causar lo que decía usted al inicio del programa, y es que diga algo o diga o asuma responsabilidades de pronto por un estado nervioso que nada tiene que ver efectivamente con un proceso, pero que más adelante se puede ver inmerso en una situación más difícil para demostrar su inocencia en caso que así sea. Claro que sí, y mira que aún se presentan situaciones que van más allá del proceso por el cual lo están capturando. Porque la persona empieza, por ejemplo, a decir, no, yo de esto no soy responsable, pero yo sí hice tal cosa en el pasado, hice otras cosas, ¿verdad? Que ni siquiera eran del asunto que se está tratando, pero que le dan a las autoridades pie
para adelantar otras investigaciones. Por eso es que le dicen, hombre, guarde silencio, entrevístese con un abogado, que es el numeral que sigue, entrevístese con un abogado para que sea él quien lo asesore, qué es lo que usted tiene que decir o cuál va a ser la orientación de su defensa. Eso también quiere decir que si la persona capturada en el instante no tiene un abogado que lo pueda pagar, es allí donde entra entonces el Estado. ¿Quién es el Estado? El que Claro. entra a suplirle un abogado, un defensor público. Claro que sí, Cari. Mira, el numeral cuarto del mismo artículo 303 nos dice el derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza. ¿Cuál es el abogado de confianza? El abogado contractual, el que yo conozco y el que sabe, el que yo sé que es un buen abogado, pero a ese abogado yo tengo que pagarle. Pero la norma prevé y eso hay que hacerlo en el menor tiempo posible. La norma prevé que de no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. Y ahí es donde entramos nosotros. Yo hago parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo. Cuando hay personas que no tienen para pagar un abogado o simplemente no quieren pagarlo porque no quieren, o un abogado, a veces los abogados por imposibilidad social, por ejemplo, cuando se presentan violaciones, ningún abogado quiere asumir esa clase de defensa, sí. Entonces hay como un rechazo social a eso, pero el proceso tiene que seguir. Y ahí entra también la Defensoría Pública y asume esa defensa porque este servicio es un servicio público. Y eso hay que entenderlo muy bien, Caris, porque mira, la gente en ocasiones le dicen a uno, ¿usted por qué defiende bandidos? ¿Usted por qué empieza a defender a una persona que ha cometido delitos? No, esto es un servicio social, igual que el que presta el médico. Por ejemplo, yo te pongo un parangón que cuando una persona hiere a un policía y en la refriega la persona que dispara con el policía también es herido y a ambos lo llevan al hospital. El médico tiene que salvarle la vida a ambos, independientemente de que éste atentó contra la vida del policía o de cualquier otra persona. Es su deber salvaguardar la vida. Claro, de ambos. Bueno, lo mismo el defensor. El defensor tiene el deber jurídico de prestar el servicio social de defensa técnica a esas personas cuando están en esta situación de vulnerabilidad jurídica, si así puede llamarse, lo que se han visto inmersos en un proceso penal, porque es que para eso están instituidos los abogados y no por eso puede censurársele. Pero entonces, por ejemplo, si la persona es capturada, porque aquí estamos hablando de los derechos del capturado y cuáles son de pronto esas actividades que se tienen que hacer en el menor tiempo posible, porque bueno, tenemos entendido que se da la captura, ¿verdad? Y tiene un tiempo determinado para definir el procedimiento. Claro que sí, muy importante tu pregunta. Y es el centro de todo esto. Mira, en Colombia existe reserva judicial para las capturas. Reserva judicial. Por regla general. Por regla general. Esa reserva judicial viene en el artículo 297 de la norma que estamos comentando, que es el Código de Procedimiento Penal. Ese artículo nos dice que para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por los motivos razonablemente fundados de acuerdo con el artículo 221. Es decir, que en principio a ninguna persona en nuestro país lo pueden detener si no hay una orden de un juez. En principio, ¿no? Esa es la regla general. Pero como todas las reglas tienen excepciones. La excepción a esa regla es los casos de flagrancia y la captura por orden de la fiscalía, cuando no hay un juez de control de garantía cerca. Entonces, ahí en la flagrancia es un punto importantísimo porque es lo que más se presenta. Es lo que más se presenta. Entonces, hay que entender qué considera la ley flagrancia. Entonces, el artículo 301 nos dice que se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito, es decir, en el hecho mismo. Esa es la primera parte, esa es la flagrancia plena. Así lo ha llamado la jurisprudencia. 2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Ocurre el delito
las personas lo identifican, fue Juan de los Palotes. Entonces, en ese momento llega la policía y le dice, mire, por ahí salió Juan de los Palotes, y la policía empieza la persecución y 3, 4 cuadras más adelante lo captura. Eso es lo que se llama, lo que la jurisprudencia ha llamado cuasi flagrancia. Cuasi flagrancia. La tercera, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos, huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Ocurre, por ejemplo, el delito clásico y el del que más se habla, que es el homicidio. Y ocurrió con un arma blanca. Bueno, la policía llega, empieza a hacer como un barrido, nadie lo ha indicado ni ha habido persecución, pero la policía empieza a hacer un barrido y encuentra una persona que tiene las manos ensangrentadas y en sus manos tiene un cuchillo ensangrentado. Entonces lo capturan y esa flagrancia se llama, la jurisprudencia la ha llamado flagrancia inferida. Es decir, que se infiere que esa persona con esas características ha cometido el delito. Bueno, aquí estamos para que ustedes, si tienen de pronto alguna consulta que quieran hacer, tenemos al abogado Mario Paternina Rosso, quien es defensor público. Si usted tiene alguna consulta sobre el tema, pues donde estamos hablando de los derechos del capturado y qué se debe hacer en el marco de una captura, es decir, no es solamente vamos corriendo a ver qué abogado, cómo vamos a hacer, sino que hay unos procedimientos y son de parte y parte, es decir, la justicia de pronto ante una situación va a proceder a hacer la captura, pero los familiares también deben proceder en este caso a hacer la respectiva o a cumplir las respectivas responsabilidades para que ese procedimiento, no quiero decir, y voy a retomar las palabras que decía el abogado, la idea aquí no es que quede libre si es culpable, pero sí que se le garantice el derecho que tiene como ciudadano. De alguna manera, pues tengo entendido que es lo que la justicia tiene que garantizarle a todo ciudadano. Efectivamente, así es. Aquí no se trata de que la persona quede libre, sino que efectivamente la Fiscalía tiene el derecho de perseguir el delito y la policía también, y los jueces de impartir justicia, pero todo eso en un Estado social de derecho como el colombiano está regulado, tiene unos procedimientos. Bueno, hay que observar esos procedimientos para poder judicializar a la persona. Si no se observan esos procedimientos cabalmente, el procedimiento es decretado ilegal por el juez de control de garantías y la persona obtiene la libertad inmediata. Entonces tú me hablabas ahorita de las actividades que deben hacer los familiares o la propia persona capturada. Mira, cuando la persona es capturada, el artículo 302 nos habla de cuál es el procedimiento que debe hacer las autoridades. Entonces nos dice el 302 que cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia, incluso un particular. Aquí entra una persona y tú ves que está por ejemplo robando algunas cosas, tú la puedes capturar. Llamas a la policía y se lo entregas a la policía con un informe. Entonces dice que en el inciso segundo dice, cuando sea una autoridad la que realice la captura, deberá conducir al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la instancia ante la Fiscalía General de la Nación. Esos términos, inmediatamente o en el término de la distancia, son fundamentales. ¿Por qué? Inmediatamente la jurisprudencia ha dicho que ha creado un principio sobre eso, sobre esa expresión, que se llama el principio de inmediatez, que inmediatamente es en el acto y no a las 2 horas ni a las 3, es inmediatamente. O a más tardar en el término de la distancia. Por ejemplo, lo capturaron en Uré y lo traen hasta Montelíbano. Bueno, ¿cuánto se demora de Uré hasta Montelíbano para ponerlo a disposición de la Fiscalía? Entonces la Fiscalía, cuando llega, firma el documento de recibido y ese documento es un documento público que lo exhibe la Fiscalía en audiencia y ahí es donde entra la defensa a verificar si se cumplió el principio de inmediatez o el del término de la distancia, en este caso de la flagrancia. Es importantísimo eso. Sí, y en caso dado de que ese tema de la inmediatez no se dé,
podría ocurrir una ilegalidad en la captura entonces. Por supuesto, y así lo están decretando los jueces. Y permítame, abogado, y yo me gustaría que ahondara un tanto en el tema, porque es lo que nosotros estamos viendo y es lo que la comunidad de alguna manera nos viene diciendo a través de los diferentes medios. ¿Para qué capturan a una persona si el día siguiente queda libre? Entonces sería bueno de pronto aclarar también este tema, porque si hay un tema de incumplimiento en el procedimiento, automáticamente la persona no le van a poder seguir el proceso porque hay una ilegalidad en la captura. Exactamente. Es por eso la importancia que deben las autoridades observar el procedimiento regulado en la ley, porque es que está descrito cuáles son los pasos que deben seguir para que la captura sea legal. Desafortunadamente en Colombia todos nos creemos abogados y todos nos creemos magistrados. Yo no. Entonces cuando esto ocurre, existe una cultura informativa y mediática que la gente cree que cuando hay una persona capturada ya deben acribillarlo y hasta fusilarlo y ahorcarlo. No, para eso, como te repito, estamos en un Estado social de derechos cimentado sobre leyes, que toda decisión de los jueces debe estar soportada en un pilar fundamental que es la Constitución y la ley. Entonces, si las autoridades que realizan el procedimiento se salen de estos pasos que están estrictamente regulados, que el legislador ha querido, el Congreso de la República, quien hace las leyes, ha querido que sea de esa manera. Si no se hace así, no le queda otro camino al juez de control de garantías que decretar la ilegalidad de la captura. Y no por eso pues es que haya impunidad, no, es que lo que hay que hacer es capacitar a las autoridades de policía y de policía judicial también, para que hagan el trabajo bien hecho, porque es que para eso se les paga, para hacer el trabajo bien hecho. ¿Puede darse la situación, presentarse de que la ilegalidad se puede dar por un desconocimiento de la persona que hizo la captura, llámese policía judicial? Puede darse, pero mira que este sistema entró en Colombia a regir desde 2004 y en el departamento en el 2008, en este departamento de Córdoba. Es decir, ya tenemos un tiempo suficiente para que todas las autoridades que realizan esta clase de procedimientos estén capacitadas. Entonces no hay justificación, no hay justificación. Te digo, el derecho a la libertad es el derecho, la Corte Constitucional ha establecido el derecho a la libertad como el más importante de una persona, incluso por encima del derecho a la vida, porque cuando desafortunadamente matan a una persona, ya esa persona pasó a mejor vida, pero cuando le restringen la libertad, eso ofrece un padecimiento. Es por eso que el delito de secuestro tiene una pena superior que el del homicidio. ¿Ves? Entonces, ese derecho de la libertad es importantísimo. Entonces, solo puede restringirse cuando lo regula la ley y de la manera en que está regulado en la ley. Si se sale de ahí, es ilegal el procedimiento de captura en esa primera audiencia, porque son 3 audiencias preliminares. Estamos hablando apenas de la primera, que es la audiencia de legalidad de captura. En esa audiencia se va a analizar primero si hubo flagrancia o no, y si es el caso de la flagrancia. Si es por orden judicial, entonces lo que se va a analizar es que la orden de captura haya sido expedida con las formalidades legales que establece la Constitución y la misma ley. Y si en el procedimiento de captura, desde que lo capturan hasta que es llevado al juez de control de garantía, que son 36 horas, desde ese momento, en ese tiempo que estuvo capturado, se le garantizaron sus derechos constitucionales o no, y no hubo violación de la dignidad humana. Es decir, no lo golpearon, no le rompieron la boca, no lo torturaron y esa clase de cosas, ¿no?, que también suelen ocurrir y que también dan al traste con el procedimiento de captura. Porque si a una persona la golpean y esos golpes o maltratos son certificados por medicina legal, pues ese mero hecho ya da para que el juez decrete la ilegalidad de la captura. Y hay que tener en cuenta algo, y es el tema de la presunción de la inocencia. O sea, la normatividad y nuestro sistema jurídico presume la inocencia, o sea, la culpabilidad es la que tiene que probarse. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como sociedad
generalmente le damos la presunción de culpabilidad. Cuando alguien lo captura, ya uno da por cierto que es verdad por lo que lo capturaron. Entonces realmente estas garantías se dan entendiendo ese principio. O sea, cuando una persona es capturada, tiene derechos. ¿Qué se busca también? Que la gente no entre a hacer justicia por su propia cuenta. Por eso hay que inmediatamente poner a dicha persona en manos de una autoridad competente, porque se han dado casos, incluso donde cuando quiere llegar la policía ya la gente de pronto le ha quitado la vida a alguna persona. Entonces lo que se busca es eso, y lo que se busca también es que cuando la autoridad captura, ese tema de la inmediatez es para evitar que se le vulneren esos derechos a muchas personas. Mire que hay casos sonados en nuestro país donde capturaron a la persona y nunca más apareció. Entonces, mire que hay casos de muchos años donde hay videos donde sale la persona con una autoridad y ni llamaron a nadie, ni buscaron un abogado, y simplemente esa persona no apareció más. Entonces, realmente estos principios y estos procedimientos y los derechos que tiene el capturado, lo que buscan es eso. Primero, darle la oportunidad a la persona de que tenga la posibilidad de ser asistida, de que avise a su familia de pronto en qué circunstancias están, y que también se pueda poner lo más pronto posible a disposición de la autoridad para que se ejerza pues también el derecho que tiene a la defensa. Ese espacio estamos hablando de que desde la captura hasta mientras se hace eso son 36 horas. Sí, son dos momentos. Hay un momento que va desde la captura hasta la puesta a disposición de la fiscalía, que es el principio de inmediatez. No debe ser inmediatamente o a más tardar en el término de la instancia. Y hay otro momento que va desde la captura también hasta que es puesto a órdenes del juez de control de garantías, es decir, hasta que empieza la audiencia. Ese término máximo es de 36 horas. Es decir, desde el momento en que lo capturan hasta que lo llevan a la audiencia, tiene que ser el máximo 36 horas. Y el término se interrumpe con el inicio de la audiencia. En caso dado de que ese tiempo de las 36 horas se pase, ¿automáticamente es ilegal la captura? Automáticamente es y ilegal. La persona queda libre sea o no sea culpable. Sea o no sea culpable. Además, tiene derecho a habeas corpus. Hay que hacer una aclaración, y es que si es ilegal la captura y la persona queda en libertad, no quiere decir que ya salió del proceso. Que muchas veces es interpretado por la gente, salió, ya quiere decir que no lo encontraron. No, totalmente diferente en el sentido de que el proceso le va a seguir y deben demostrarle la culpabilidad. Lo que pasa es que no va a estar en la investigación privado de la libertad, pero que salga él por esa ilegalidad. Si de pronto se infringe alguno de esos derechos, queda en libertad, el proceso va a continuar, solo que él no va a estar privado. Sí, qué buen aporte, doctor Armando, porque esto es lo que causa en la gente una mala interpretación de todo este sistema penal. Porque mire que la gente dice, ya lo cogieron y quedó en libertad, que fue lo que pasó con el caso de EPA Colombia, que fue muy sonado. No, mire, esta primera parte, esta primera audiencia, porque aún estamos en la primera audiencia, que es la de legalidad de la captura, si el juez decreta la ilegalidad de la misma, la fiscalía podrá después incluso ordenar la captura por orden judicial. Es decir, trae los elementos necesarios ante el juez de control de garantías, el juez de control de garantías ordena, expide boleta de orden de captura y esa persona puede ser capturada después por orden judicial. Y el proceso en nada se ha interrumpido. Ahora, para el desarrollo de las otras dos audiencias, si la persona queda en libertad en el desarrollo, sobre todo de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, que es la última de estas tres preliminares, si la persona queda en libertad en esa audiencia, tampoco es que vaya a haber impunidad o que ya sea inocente. No, lo que se está decidiendo en estas tres audiencias es si la persona va a afrontar el proceso que le sigue de manera privada de la libertad, en forma intramural en un centro carcelario, o de pronto en lugar de residencia, o en libertad plena. Eso es lo que se está decidiendo. Es decir, no se está decidiendo sobre el fondo del asunto, de si es culpable o no, sino
de cómo es que va a afrontar el proceso. Por eso se llama medida de aseguramiento. Es un aseguramiento que hay para el desarrollo del proceso. Medida de aseguramiento preventiva. Sí, la palabra preventiva que uno siempre escucha, claro. No le dieron medida de aseguramiento preventiva, es claro. Prevenir de pronto, va a decirlo acá en los términos. Ustedes saben que yo no soy abogada. Claro. Pero sería más o menos como, vamos a capturarlo mientras se hace el proceso y verificamos que efectivamente es inocente. Y nos ahorramos como, creo yo acá, no sé, tal vez aquí estoy rodeada de 2 abogados hoy que podrán asegurar si lo que yo voy a decir es cierto o no. Que hay muchas personas de pronto que efectivamente pues han cometido sus fallas y entonces la justicia no alcanza a prenderlos a tiempo y se dan a la fuga, ¿verdad? Entonces, eso es normal, ya se ha normalizado de alguna manera en Colombia y es lo que la gente le dice a uno, bueno, pero es que ustedes, yo recuerdo que acá sacábamos una noticia y hablábamos del tema de que la persona pues había quedado en libertad, pero decíamos, queda vinculada al proceso. Entonces alguien nos escribía y nos decía, no, ustedes están tirando una noticia falsa, porque es que cuando la persona queda libre es porque automáticamente ya queda desvinculado de todo. No siempre, y qué bueno que ustedes están aquí y aclaran el tema de que efectivamente el que una persona quede libre no siempre significa que esté libre de culpa. Queda de pronto el tema de la parte intramural. Sí, hay que ver, Caris, dónde queda libre. Es decir, si en estas audiencias preliminares, si queda en libertad, él sigue vinculado de todas formas al proceso. Ahora, si la libertad es producto, por ejemplo, de una preclusión o producto de una sentencia absolutoria, pues ahí sí ya es definitiva. Pero la misma justicia emite y donde aclara de que esa persona no está vinculada a ningún proceso. Claro que sí. Es que hay que entender, por eso te repito, en qué momento es que queda en libertad y bajo qué circunstancias. Incluso puede estar en la cárcel un año, 6 meses y sale por vencimiento de términos. Sale por vencimiento de términos, que nos daría aquí para hacer otro programa, solamente ese acápite del vencimiento de términos. Y sale por vencimiento de términos, pero el hecho de que salga por vencimiento de términos tampoco implica de que haya impunidad y tampoco implica de que no vaya a afrontar una sentencia condenatoria posteriormente. Posteriormente lo pueden condenar y nuevamente lo capturan y va a cumplir el resto de condena que le queda. Que son hechos que ya se han visto en el país. Claro. Y no estamos lejos de eso. Es decir, cuando a una persona la captura indiferente de la situación por la que sea capturada, tiene 36 horas para hacer todo ese procedimiento. ¿Qué debe hacer un familiar cuando una persona es capturada? Porque ahí es también donde entran en que muchas familias dicen, no, lo que pasa es que le vulneraron este derecho, hicieron esto, hicieron lo otro, o como decía al inicio, a veces también de pronto el hecho de que un tema de nerviosismo lo lleva a decir, yo en esta ocasión no hice nada, pero hace como 20 años sí hice tal cosa. Entonces, ¿qué debe ser el familiar de la persona capturada? O la gente que está cercana a él o él mismo. Qué buenas preguntas me has hecho el día de hoy. Tú no eres abogada, pero parece que lo fueras. Voy por ese camino. Sí, mira, esa es la pregunta del millón. En realidad es la pregunta del millón. ¿Qué tengo que hacer yo como familiar o yo mismo como capturado? El derecho se reduce a los medios de prueba, es decir, ¿a qué puedo yo probar? Yo he estado en audiencias, te lo digo porque pues en desarrollo de esta actividad de la Defensoría Pública tiene uno audiencias a diario, casi a diario. Este fin de semana hubo aquí en el municipio 4 capturados, este fin de semana. Y de los 4 solo se desarrolló audiencia de 2 y los otros 2 la Fiscalía los dejó en libertad porque el delito por el cual los capturaron no computaba medida de aseguramiento, entonces los dejan en libertad. Pero entonces, ¿qué debo hacer yo? Lo primero que debo hacer es probar lo que yo voy a manifestar en las audiencias. Por ejemplo, se le acercan a uno y le dicen, mire, doctor, lo que pasa es que la Fiscalía está diciendo que esa arma que está ahí, dice que yo la llevaba, pero yo no llevaba esa arma. Hay un informe de policía que presenta la Fiscalía en donde dice el policía que esa arma sí la llevaba la persona en el momento de su captura. Los jueces
los fiscales y todos los que asisten a una audiencia, pues hay que creerle a los informes de policía, porque esos informes de policía vienen revestidos del principio de legalidad, de presunción de legalidad. Pero eso admite prueba en contrario. Es decir, si no es así, yo debo probar que no es así. ¿Cómo? Pues con los medios de prueba, con testimonios, con videos. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a un celular, incluso las personas de más bajos recursos tienen acceso a un celular con cámara. Entonces yo invito, y ha sido como el fundamento de asistir a esta entrevista que tú amablemente has tenido a bien invitarme, es decirle a la gente eso: hombre, tomen evidencia de cada procedimiento que haga una autoridad cuando usted le estén o allanando su casa, o cuando usted lo estén capturando, o cuando estén haciendo cualquier procedimiento en contra suya, porque puede ocurrir que se alteren los informes. Puede ocurrir. No estamos aquí presumiendo la responsabilidad o mala fe de las autoridades. No, se trata de uno ejercer sus derechos. Entonces tome evidencia de ello, porque si efectivamente esa arma no era suya, usted, con el mero dicho suyo en la audiencia: no, señor juez, es que esa arma no es mía, no le van a creer. No le van a creer, porque van a creer en el informe de policía. Entonces usted lo van a meter y le van a decretar una medida de aseguramiento, y será después, allá en el juicio, de que usted consiga los testigos, pero ya usted ha pasado 1 año o 2 años detenido de manera preventiva. Y eso es muy lesivo, pues, para los derechos de las personas. Entonces es importante en esa primera parte conseguir esos elementos. Otra situación. Permíteme, antes que pase a la otra situación, es en el caso de que se presente una situación de esta, yo voy a hablar de pronto por situaciones que ya han pasado. La persona va a grabar, pero le impiden grabar el video. ¿Esto es ilegal, que a una persona le impidan grabar una escena? Claro que sí. Ilegal. Pero ¿cómo hace la persona si de pronto... Voy a ponerle la escena patética, sí. Y es que apenas está la persona que van a capturar y otro más, pero llegaron varias personas a capturar al sujeto, y entonces le cierran la cámara o le quitan el celular. ¿Qué evidencia hay ahí de que efectivamente no hubo un procedimiento adecuado? Desafortunadamente a los policías en Colombia y a las autoridades en general no les gusta que los graben. Eso es un hecho cierto. Entonces, cuando van a hacer esta clase de procedimientos, a algunos les dicen que no lo hagan. Pero el código de policía permite a todas las personas tomar evidencia de los procedimientos policiales que se están haciendo. Si de pronto cometen abuso de autoridad y les rapan el celular, o se lo quitan, o impiden la grabación, pues hay otros medios de prueba. Están los testimonios, ¿verdad? Entonces, a través de otros medios de prueba, tratar de demostrar la situación que yo estoy alegando. Pero hay que mostrar alguna evidencia más allá de mi propio dicho, de que no es así. Ok, y nos iba a hablar de otra... Sí. Sí, la otra situación que se presenta es que incluso si hay los elementos de prueba para decretar la medida de aseguramiento, y que el juez ya incluso haya tomado ese camino del decreto de la medida de aseguramiento, entonces me gustaría hablar primero sobre cuáles son las medidas de aseguramiento. Entonces, el artículo 307 nos habla de que hay unas medidas de aseguramiento privativas de la libertad y hay unas no privativas de la libertad. Entre las privativas de la libertad está la detención preventiva en establecimientos de reclusión, que es la que conocemos nosotros, que lo envían a la cárcel, y la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado. Es decir, sí, lo que llamamos detención domiciliaria, lo que llamábamos antes detención domiciliaria. Esa es la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. Bueno, tampoco es que sea por allá en una vereda donde nadie pueda verificar, pues, porque de todas formas esa persona está privada de la libertad
y hay que, el IMPEC tiene que verificar si efectivamente está en su sitio. Claro, hacerle un seguimiento. Entonces hay que facilitarle al IMPEC que sea por lo menos en un área urbana de un municipio de Colombia. Bueno, y tenemos las no privativas de la libertad, que son 9, 4 prohibiciones, son 4 prohibiciones, 3 obligaciones y una prestación de caución. Por ejemplo, para señalarte algunas, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, lo que llamamos los brazaletes, de pronto tú los has escuchado, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada, la obligación de presentarse periódicamente cuando sea requerido, o prestar caución, por ejemplo. Esas son no privativas. Okay. La que te estoy hablando de estas son no privativas. Esa de la que la persona va y se presenta es no privativa de la libertad. No privativa de la libertad. Las privativas de la libertad solo son 2. ¿Casa? Sí, la detención preventiva en establecimiento de reclusión y la detención preventiva en residencia señalada por el imputado. Que ese tema de la detención preventiva o casa por cárcel, como lo llamamos nosotros popularmente, en el tema de los brazaletes y que después los encuentran por allá haciendo fechorías, que se ha presentado el caso en Colombia, de alguna manera ese procedimiento o ese proceso que no culmina, ¿cómo hacen para que esa persona que se supone que debía estar ahí en su casa no debería ir, primero no debería salir de la casa porque esa es su detención, ¿verdad? Sí. En segundo lugar, mucho menos hacer fechoría porque se supone que también se le está dando como un voto de confianza para que se reivindique con la sociedad. Cuando esto pasa, puede ocurrir de que la justicia diga, bueno, ya no más detención, no más cárcel, no más casa por cárcel, y entonces sí entra el tema de la parte intramural. Claro que sí, así lo considera la norma, pero hay que hacer una claridad ya al respecto. Lo primero es que puede que la persona esté sometida a un mecanismo de vigilancia electrónica, pero que no tenga detención domiciliaria. Exactamente, es decir, que la persona esté en libertad con un mecanismo de vigilancia electrónica. Porque aquí así lo establece, una no privativa de la libertad. Pero a veces está con detención domiciliaria y tiene el brazalete, correcto. O está con detención en residencia sin brazalete, que es la mayoría de los casos en estos municipios, la mayoría de los casos. Entonces, importante decir que si una persona está con detención preventiva en residencia señalada por el imputado y la policía lo encuentra al frente o en la tienda de la esquina o tomando en una cantina o en otro municipio, comete otro delito que se llama fuga de presos, porque él no debería estar allá, sino en su casa, que es el sitio de reclusión. Entonces, como se salió de su sitio de reclusión, comete otro delito que es fuga de presos. Y ese delito le sigue sumando para Claro, le abren otra investigación por ese mero delito, por ese nuevo delito, y además de eso, se le revoca la medida que tenía de detención preventiva y ahora le van a dar la detención intramural. Es muy importante eso de distinguir esas medidas de aseguramiento, porque también es potestad del juez, él puede elegir. Mire que una de ellas es, por ejemplo, no salir del país, pero otra es la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, o la obligación de presentarse periódicamente, o la obligación o la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. O sea, dependiendo del delito y el juez pues estableciendo pues las pruebas que tiene, él puede de pronto decirle, bueno, uno siempre espera que la medida de aseguramiento sea en un establecimiento de reclusión, es lo que la gente siempre interpreta como medida de aseguramiento, pero miren que dan otras alternativas que también son medidas que se toman para que la persona no esté como en ese uso de una libertad plena, como la que todos gozan. Pero entonces es entender eso, y es entender también la gente, el doctor decía, a veces se cuestiona la justicia, porque dice, bueno, lo capturaron y yo lo veo que anda por ahí normal, sin saber cuáles fueron las medidas que se le impusieron a la persona. Eso es interesante saberlo, y es lo que en muchas ocasiones, a colocarles un ejemplo que en varias ocasiones nos han refutado, y es, ¿para qué le tapan la cara? Déjenlo, para uno sabe quién es. Hay que taparle la cara porque es un procedimiento, es un derecho que se le tiene que garantizar a la persona capturada hasta que se le evidencie efectivamente
que ya el delito o la acusación efectivamente es una realidad. Y mientras eso pasa, lo que nos decían aquí los abogados, tiene el derecho de presunción de inocencia. Ya estoy utilizando términos ahí de abogado y todo eso, ustedes saben. Quiero enviarle un cordial saludo a César Guerra. Bueno, César dice, muchachos, qué buena información. Lo mismo este señor, compañero de ustedes que falleció, se dedicaba a dar las noticias, no a criticar tanto como este señor en las mañanas. Bueno, no sé a quién se refiere el otro señor, lamentable el suceso que vive el periodismo a nivel local. En la mañana de hoy falleció el periodista Nicolás Vázquez, un hombre que dedicó, hasta donde yo tengo conocimiento, toda su vida al periodismo en Montelíbano. Nuestras sentidas condolencias desde esta casa periodística, desde esta mesa de trabajo, a toda su familia y amigos cercanos. Definitivamente es una pérdida bastante grande que tiene el periodismo, un hombre bastante comprometido. También le enviamos un saludo a Edwin Marcelo, dice, saludos a la mesa, excelente tema, saludos a Armando, el pueblo aún espera en él. Bueno, ahí tiene abogado, que el pueblo está esperando. Muchas gracias, amigo. Un saludo para Edwin. Sí, el tema es interesante, la verdad sí, y justamente lo que queremos a través de estos espacios es poderles orientar, porque a veces de pronto lo que nos han venido comentando los abogados, el hecho de que uno desconozca la ley, no, es cierto que no lo encime, pero a veces el desconocer un procedimiento, uno no sabe, como dice el argot popular, hasta dónde mete la pata. Y después vienen los ayayay, mamita mía. Entonces, qué bueno que podamos tener a estos dos caballeros en la mañana de hoy, en esta mesa de trabajo, que nos puedan orientar. Y ahorita estoy segura que ellos nos van a dejar unos tips de qué hacer concretamente en caso de que se presente una captura. También le enviamos un saludo al... Bueno, es otro abogado que tenemos aquí en línea, ¿verdad? Luis Heriberto Solís es abogado. Doctor Solís, sí. Doctor Solís, abogado. También un saludo para usted. Dice, felicitaciones, abogados. Gracias. Gracias. Me codeo aquí con los abogados. Excelente e interesante tema. Es muy importante que la comunidad se entere de la realidad de estos procedimientos judiciales desde el punto de vista legal y constitucional. Saludo para usted, abogado. Por acá también esperamos tenerlo pronto con la ayuda de Dios. Un saludo para señor doctor Solís, ahí para él y su familia. Un saludo cordialísimo. Es importante desde esta mesa de trabajo poder aportar algo. Y no lo aportamos solamente nosotros como plataforma, lo aporta el abogado Armando Sierra todos los martes, pero también lo aportan abogados que se suman a esta iniciativa, como el doctor Mario Paternina Rosso, quien está hoy aquí diciéndole, miren, las personas capturadas tienen sus derechos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuándo se puede declarar la captura, la ilegalidad de una captura? ¿Cómo se deben hacer? ¿Cuál es el tiempo que tiene estipulado desde la captura en los diferentes procedimientos en hora? ¿Cuál es la primera captura, la segunda? Ya, yo estoy aprendiendo aquí con los doctores aquí. Es importante que conozcamos esto porque eso nos va de alguna manera a ayudar a afrontar estos temas de una mejor manera, ¿verdad? Yo decía al inicio que nadie está exento de ninguna de estas situaciones, una situación que se puede salir de las manos y que aprovecho para hacerle el llamado a la comunidad. Es el tema de que dejemos en las manos de Dios, pero también de la justicia, el tema de todos estos procedimientos, porque se está dando últimamente ese tema de que las comunidades afectadas están tomando la justicia por sus manos. No lo hagamos. Nosotros tenemos que entender el tema de la presunción de inocencia, aunque sea un acto en flagrancia, como nos lo acaba de decir el doctor Paternina. Vamos a dejarle esa tarea a la justicia. Ese llamado se lo queremos hacer encarecidamente, pero también queremos decirle, mire, este tipo de videos que ya están circulando en redes sociales, no los comparta. Eso de alguna manera no solamente alimenta el morbo, el amarillismo, sino que también insensibiliza el tema, el derecho a la vida, que es un derecho sagrado amparado en la Constitución Política de Colombia. Entonces es supremamente importante que tengamos en cuenta todas estas cosas y bueno, de verdad agradecerle aquí a los abogados
que han sacado su tiempo para este tema en la mañana de hoy. Yadira Hernández, un saludo para usted, mi amada. Dice, interesante información, muchas gracias. Nadie está exento de vivir este tipo de circunstancias y generalmente se actúa en ignorancia. Dios los bendiga. Es verdad que en muchas ocasiones por desconocer a que tengo derecho y me dicen, no, pero hable. Yo recuerdo una vez que fui a una audiencia, yo no tenía ni idea qué era lo que tenía que decir. Yo dije, bueno, aquí estoy. ¿Ya? Entonces es interesante, miren, esto no es tema de que si somos leídos, habrá médicos que son muy buenos en su tema médico, pero en muchas ocasiones ante una circunstancia de esta, claro, no saben cómo responder. Es que no estamos hablando de que precisamente tengan que ser el campesino o el iletrado el que desconozca esto. Cualquier profesional también puede desconocer de pronto ante la falta de lectura, que tampoco es que seamos muy buenos para el tema de la lectura, ¿verdad? A veces desconocemos cosas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de presentarse una situación de esta. Importante, Caris, mira, ya que estamos finalizando este programa, es decirle a la gente, o mejor recabarle, porque tú tocaste el tema, que sean los jueces finalmente quien tomen estas decisiones, porque es que en nuestro sistema penal colombiano la regla general es la libertad. Cualquiera que sea el delito que haya cometido la persona, de manera preventiva la regla general es la libertad y no la cárcel, no mandarlo allá. Mandarlo allá es la excepción. El artículo 308 nos habla de los requisitos para poder para que el juez pueda decretar una medida de aseguramiento. Y dice que el juez de control de garantía, a petición del fiscal de la General de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de estos tres requisitos. Y son que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, y tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. La Fiscalía tiene que probar alguno de estos tres acápites que el artículo 308 nos está indicando para que el juez pueda decretar la medida de aseguramiento. Entonces, es que la regla general es que las personas queden en libertad y que afronten el proceso libre, porque es que se presumen inocentes mientras tanto. Entonces, si se presumen inocentes, ¿cómo la regla general puede ser enviarlos a la cárcel? No, la regla general es demuéstreme la responsabilidad y luego sí, mándeme a la cárcel. Bueno, hay unas excepciones a esa regla general y son esos tres puntos que le he indicado. Y por eso es que algunas personas quedan libres, aún cometiendo delitos como el homicidio incluso, pueden quedar de manera preventiva libre, o mejor dicho, no se les decreta una medida de aseguramiento preventiva, sino que afrontan el proceso en libertad. En libertad, pero lo que dice vinculados la abogada, vinculados al claro proceso. Que sí. Es interesante todo esto. Yo creo que ahí tenemos, como dice el dicho, tela para cortar para rato, porque este es un tema bastante amplio. Sí. Es un tema que tendríamos muchas cosas que hablar, porque yo sé que también ustedes tienen algunas inquietudes allá, como también de pronto se generan todas estas inquietudes aquí desde esta mesa de trabajo, pero que lo que buscamos es decirles, miren, la justicia, la ley, la Constitución garantiza el derecho. Los derechos de los ciudadanos están para ser garantizados. Y aquí nos lo está diciendo hoy un defensor público, ha venido a decirnos, mire, la persona puede ser capturada, pero tiene estos derechos, estos y estos y estos, en este momento es ilegal, en este momento se pasa, ha venido contándonos cómo avanza un proceso. Entonces, en caso dado que una persona esté inmersa en alguna situación o que considere de que
está pasando por este momento y diga, no, lo que pasa es que yo creo que a mí no me hicieron el procedimiento, yo creo que a mí me vulneraron mis derechos. Entonces, si ya eso pasó, está en ese marco, ¿qué hay que hacer? En el momento de la captura, dices tú. Sí, voy a ponerle el ejemplo, capturaron a Pepito. Okay. Pero resulta que Pepito dice, lo que pasa es que a mí me vulneraron este derecho porque yo terminé diciendo esto, porque yo no sabía que yo no estaba obligado, o porque no me permitieron tener un abogado ahí, sino que me dijeron que yo me tenía que declarar culpable, que es otro caso que se presenta. Sí, se puede presentar. Bueno, mira, importante esto, y ya estamos concluyendo, es los tiempos. Hay que tener, cuando la persona esté capturada, póngale mucho cuidado a los tiempos y cerciórese que de cada documento que vaya a firmar, coloque la hora en que lo firma. Porque eso puede dar al traste con la legalidad del procedimiento de captura. Por ejemplo, el artículo 303 que nos habla, que es el tema fundamental de los derechos del capturado aquí, nos dice, al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente, inmediata, es decir, en el momento, a mí me capturan en Cachacolargo, ahí en ese sitio, en ese momento es que me deben leer estos derechos y hacérmelos firmar en ese momento. ¿Qué sucede en la práctica? Que se lo llevan y a las 3 o 4 o 5 horas es cuando le firman los documentos. Entonces, si la persona tiene un poquito de conocimiento, entonces va y coloca la hora en el momento en que firma. Entonces el informe de captura va a decir que lo capturaron 4 horas antes. Ya aquí Persona capturada no firme en el momento que le entregan, sino en el momento oficial de la captura. No, es mejor hacer, porque es que en ese momento él está en manos de la policía, ¿no? La policía es la que le va a presentar los documentos cuando crea conveniente la policía presentárselos. Entonces, ¿él qué puede hacer? Colocar la hora en que firma. Colocar la hora en el momento que le va a firmar. Se lo presentaron 5 horas después. Bueno, él coloca la hora. Mire, yo voy a colocar aquí la hora exacta, a las 10 de la mañana. Coloca eso. Tiene que poner la hora. ¿Por qué? Porque ese es un elemento estructural de los derechos del capturado, porque debe informarse de manera inmediata, no 2 horas después. Este es principio de inmediatez, de manera inmediata, no 2 horas después ni 3. ¿Por qué? Porque se vulneraron todos estos derechos, porque si usted le informan de manera inmediata todo esto, usted quiere decir que le dijeron que podía llamar al abogado, que le dijeron que podía guardar silencio, que le dijeron que podía comunicar a una persona de su aprehensión, y no lo hicieron. Y si no lo hicieron, eso quiere decir que no se garantizaron los derechos del capturado, y al no garantizarse los derechos del capturado, el juez de control de garantías tiene que decretar la ilegalidad del procedimiento de captura y por tanto la libertad inmediata de la persona. Entonces es importante, es el tip más importante que yo siempre les digo a las personas: hombre, coloquen la hora cuando vayan a firmar cualquier documento que le presente la fiscalía o la policía desde que usted es capturado. Coloque la hora siempre. Excelente anotación para todos. Esto, como les digo, nadie está exento de nada en esta vida. Es importante tomar estos tips que nos está regalando el abogado en la mañana de hoy. Miren, dice Edwin Marcelo, dice: cuando la fuerza pública retiene a un ciudadano por más de 15 minutos sin razón alguna, aplica secuestro simple. Por la Policía de Seguridad y Vigilancia, Montelíbano hace el trabajo de policía de tránsito. ¿Eso es lícito? Y creo que tiene otra pregunta, nos la voy a leer y para ir respondiéndole. Dice: ¿por qué la Policía de Seguridad y Vigilancia hace el trabajo de la Policía de Tránsito? ¿Hay una falta de ellos? Pregunta: ¿aplica el secuestro simple cuando me retienen sin razón? Creo que hay como dos. Hay como 3 o 4 preguntas en la misma. Bueno, mira, le respondo sobre el tema del secuestro primero. Y le voy a dejar el tema de tránsito al doctor, si así lo considera el doctor Armando. Las cosas hay que mirarlas en contexto y ponderar. Yo pensaría que 15 minutos es un término razonable para que la policía verifique si la persona tiene órdenes de captura vigentes o si tiene antecedentes, sobre todo órdenes de captura, para poder ser trasladado a disposición de la fiscalía. Entonces no opera en 15 minutos, pues, que por ese hecho los policías estén incurriendo en el delito de secuestro. El secuestro ocurre cuando usted lo captura y pasa un tiempo que ya desborda el plazo razonable y no lo ponen a disposición de la fiscalía ni ante
ante el juez de control de garantías. Ahí sí hay el delito de secuestro, porque ustedes no lo están reteniendo, privando de su libertad de manera legal, sino de manera ilegal. Y al privarlo de manera ilegal, ahí sí ocurriría. Eso se llama secuestro en Colombia. Entonces, todos nosotros estamos sometidos al imperio de la ley. Todos estamos sometidos a la ley. Y la policía tiene las facultades policivas para verificar antecedentes, para solicitar si todos nosotros tenemos órdenes de captura vigente, y para eso pues se necesita un plazo prudencial, y 15 minutos hasta media hora pues es un plazo razonable. Ya a partir de ahí pensaría uno que la situación ya toma otros matices, pero cada caso es único, ¿no? Cada caso es único, y son los jueces finalmente y los fiscales quienes ya valorarán en cada caso particular si se configura o no el delito de secuestro. Bueno, en línea con eso, hay el tema de la Policía de Seguridad y Vigilancia, que hace el trabajo. Creo que lo que él quiere preguntar es que por qué razón la Policía de Seguridad y Vigilancia en Montelíbano hace el trabajo de la Policía de Tránsito. ¿Eso es lícito? Es la consulta. Acá en Montelíbano tenemos un tránsito que no está pues en la clasificación del tránsito a nivel nacional, sino que hace parte de la Secretaría de Gobierno. O sea, esta es una inspección de tránsito. Hay unos cuantos reguladores del tránsito del municipio. De pronto él hace referencia a esos controles que hace la policía. La Policía Nacional se puede establecer cumpliendo los protocolos que ellos tienen y pedirle la documentación a las personas para mirar si la moto que lleva no está robada, o si la moto de pronto o el vehículo que lleva no tiene algún oficio de retención. O sea, realmente no sé en qué sentido dice él que de pronto la policía puede entrar a cumplir las funciones de tránsito, porque nunca he visto eso acá, de pronto que ellos lleguen hacia un croquis o que lleguen de pronto pero de solicitarle la documentación podrían hacerlo, siempre y cuando verificar que no tenga la persona de pronto algún requerimiento judicial. De pronto se refiere más bien, pensaría yo, a que la policía de vigilancia, es decir, la policía regular, monta un puesto de control, o lo que nosotros llamamos como un retén, a la salida de los municipios, de este municipio, y empieza a pedir documentación tales como los documentos. No, la tarjeta de propiedad sí la pueden pedir, porque lo que decía el doctor Armando, para verificar si el vehículo es hurtado o no y si le pertenece a él. Pero de pronto ya verificar ya temas de otros documentos de tránsito, ellos no serían los competentes para eso, entre otros casos, porque de observar alguna irregularidad no tendrían tampoco la comparendera para hacer comparecer a esa persona ante la autoridad de tránsito, y tampoco podrían llamar después a las autoridades de tránsito para que vengan, porque en el momento en que llegan las autoridades de tránsito, pues la persona no está cometiendo ninguna infracción. Ya cuando llegan, el vehículo está parqueado, ¿no? Entonces, por regla general, la policía de vigilancia no está facultada para ejercer labores de tránsito, por regla general, a menos que el municipio pues tenga policías de tránsito de la Policía Nacional, que no es el caso de Montelíbano. Ok, bueno, Edwin, ahí está la respuesta. Sin embargo, la idea es que se garantice la seguridad, ¿verdad? Y nos los acaban de explicar aquí los abogados, que sí pueden de alguna manera, por el tema de la documentación, para verificar. Ahorita se me escapa el nombre, he escuchado ya varias veces a la policía hablar del término concreto de eso, para verificar los antecedentes y eso, sobre todo el tema de vehículos. Pero él también pregunta que si es secuestro simple cuando a una persona la retienen sin razón. No, una persona no la podrían retener sin razón alguna. Depende, es que cada caso es único, ¿no? Simplemente, como lo dice así, la retención, como él la llama, tendría que explicarme un poco mejor. Si el secuestro lo comete un policía, no es simple. Por ese mero hecho ya es agravado, porque él es un servidor público. Empezando de ahí, ¿no? Es decir, si el que comete eso es un policía, es agravado, porque él es un servidor público y no puede hacerlo. Pero el secuestro en general, para que se dé, la norma lo que dice es que el que sustraiga a una persona
a otra, el que sustraiga de su entorno a una persona de forma ilegal, incurrirá en el delito de secuestro. Por eso le digo, un policía sí puede incurrir en un delito de secuestro, pero eso hay que ver las particularidades de cada caso, si se dieron o no, por qué fue que fue la retención. Porque también podría ser que simplemente hay un tema de abuso de autoridad y no el de secuestro, lo que podría haber dos connotaciones totalmente diferentes. Entonces hay que ver qué es lo que ocurre realmente. Nosotros no podemos ser extremistas de que por el simple hecho de que haya ocurrido un abuso de autoridad ya haya habido secuestro. Otra cosa es que a un ciudadano lo cogen en un municipio y se lo lleven a otro municipio y no lo pongan a disposición de ninguna autoridad. Ya eso es una cosa diferente, ¿no? Pero en un retén, que una persona la retengan para verificar antecedentes y si de pronto el tiempo se pasa un poquito, eso no implica secuestro. Bueno, dice él además, gracias Edwin por su... Está bastante participativo. Sí, señor. Dice, ¿por qué la policía manda a quitar zapatos, ropa, revisar billeteras? ¿Acaso no es un acto de... ¿Acaso no es un acto de... Denigrante? Ah, ok. Pregunta, ¿o cuándo aplica? Degradante. Un acto degradante. Doctor Armando. Excelente. Bueno, mire, también hay que mirarlo con guantes de seda. Esto, cada caso, ¿no? Es decir, si por ejemplo el policía obtuvo algún indicio de que de pronto esa persona esté ocultando un arma en el zapato, pues sí puede el policía verificar el zapato. Hacerle quitar el zapato no es un acto denigrante a una persona, ¿no? Ya otra cosa, pues de pronto de vestirlo o tocar las partes íntimas o esa clase de cosas, ¿no? Entonces estamos en una zona también complicada de orden público, que también tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, lo que le digo, nunca irnos a los extremos. La regla de la vida es nunca irse a los extremos, ni tan, ni muy, sino ponderar las cosas. Ponderar, hombre, estamos en una zona efectivamente donde el orden público está alteradísimo, donde hay homicidios casi semanal, a veces hasta diarios, y la policía tiene el deber de controlar esa situación. Y si evidencia o tiene un indicio de que alguna persona está ocultando un arma en un zapato o en una media, pues puede hacerle quitar el zapato y eso no implica que esté haciendo un acto denigrante. No, para nada. Es como ponderar las situaciones, ¿no? Tampoco satanizar a la policía. Aquí eso no lo podemos hacer porque la policía nos presta un servicio público a nosotros importantísimo, que es la seguridad nuestra. Y debemos cobijarla en esa actividad que hace. Pero también ellos están regulados por la ley. Lo que le solicita la Defensoría Pública a la policía es, hombre, hagan todas las actividades que tengan que hacer, pero cumpliendo a cabalidad lo que nos ha reglado la Constitución y la ley. Ok, ahí está Edwin, la respuesta a sus consultas. Miremos el contexto en el que se presentan las situaciones y efectivamente eso automáticamente nos va a dar una directriz a seguir. Lo otro es tener en cuenta que nos han comentado acá en la mesa de trabajo hoy, es el tema de que podemos tener las evidencias. Si usted tiene el dispositivo móvil ahí, grave la situación que se está presentando, que como decía el abogado Paternina, allí puede usted tener una evidencia de si algo no entra en el marco de la legalidad de un procedimiento. ¿Cuáles son esos tips que usted le deja a la gente en la mañana hoy? Pues no solamente a Montelíbano, a todos los que están conectados y a los que posteriormente van a ver este programa a nivel nacional. Vea, fundamentalmente, lo primero que debería hacer una persona cuando ve que van a interrumpir su derecho a la libertad es comunicarse con un abogado penalista. Esa es la mejor recomendación que yo le puedo dar. Si no tiene un abogado penalista de confianza, pues llame a la Defensoría Pública, que para eso estamos nosotros. Pero ¿quién llama ahí en ese momento? Él puede hacerlo, incluso, él puede hacerlo. Porque los teléfonos de nosotros están en la policía, están en la fiscalía, están en los jueces. Todos los teléfonos de los defensores públicos los tiene la policía y es más, yo podría hasta suministrarlo en este en este programa, que mi número es 313-518-4697. Si alguna persona es detenida y observa
bueno, y así no observe de que hay un procedimiento ilegal, por el mero hecho de ser detenida ya se activa la Defensoría Pública. Por el mero hecho de ser privado de la libertad ya se activa la Defensoría Pública y me puede llamar a mí. Generalmente quien me llama a mí son los fiscales y me informa: tenemos una persona capturada por tal delito y está en tal sitio. Yo lo que hago es ir y desplazarme hasta allá, verificar todos estos derechos, todas estas situaciones que aquí ya hemos comentado y decirle a la persona lo que he dicho aquí: mire, coloque la hora. Generalmente cuando yo ya llego, ya ha firmado todos estos documentos. Generalmente ya ha firmado todos estos documentos. De ahí la importancia del segundo tips. El primero, comuníquese con su abogado. Si no tiene un abogado, llame al defensor público. El segundo, coloque la hora siempre en cada documento que firme. Los policías le van a decir, o la persona, el funcionario que esté: no, eso no es necesario, coloque la hora. Usted diga: sí es necesario, yo quiero colocarla. Y coloque la hora, porque es un derecho que usted tiene. Coloque la hora en que usted está suscribiendo el documento, porque eso tiene unas implicaciones legales. La hora tiene unas implicaciones legales. Y el tercer tips es: hombre, si le están diciendo a usted unos derechos que usted tiene, que están consagrados en el artículo 303, pues ejérzalos. No hable, guarde silencio, no se ponga, haga manifestaciones de ninguna clase, comuníquese con sus familiares. Y finalmente el cuarto tips es: si usted observó un procedimiento irregular, busque evidencia de esos procedimientos para probarlos en la audiencia. Son básicamente los punticos muy sucintos, pero muy importantes. Totalmente importante, porque de allí pueden depender muchas cosas para que la persona de pronto que sienta que se le están violentando sus derechos. Abogado, estamos aquí ya cerrando este tema en el día de hoy. Bueno, la palabra del día de hoy en el tema de los significados que hemos ido dando es la palabra sentencia. Sentencia es la decisión dictada por un juez o tribunal a la declaración que deriva de un proceso judicial que permite dar por finalizada una contienda. O sea, la sentencia es esa decisión que puede tomar un juez o un tribunal que permite dar por finalizado un proceso jurídico. Es la decisión que se toma por esa autoridad. ¿Puede ser positiva o negativa? Sí, o no necesariamente, bueno, en lo penal puede ser absolutoria, puede ser condenatoria, pero en otras áreas del derecho puede ser reconocer un derecho, o sea, tiene muchas connotaciones la sentencia, pero es esa decisión que toma la autoridad, ya sea un juzgado o un tribunal. Bueno, entonces ya sabemos, porque aquí también en este programa queremos ir aprendiendo esos términos que a veces escuchamos y en ocasiones decimos: ¿eso qué querrá decir? Ya, como por ejemplo el tema de la flagrancia, cuando no sabemos qué significa, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, y a veces usamos términos o hacemos comentarios en línea con cosas que no comprendemos de pronto qué es lo que nos quiere decir. Entonces la palabra de hoy es sentencia. Es de alguna manera ya cuando se decide, se finiquita un proceso, ya sea como dice ya, condenatorio o absolutorio. Ese es lo que significa la palabra sentencia en el ámbito jurídico. A Edwin, aquí tengo a Edwin, yo sé que ya estamos terminando, pero alcanzamos todavía a leer el mensaje de Edwin. Dice: mira, abuso de autoridad en Montelíbano sí ha pasado por experiencia propia. Recuerdo un compañero en el 2003, le pegaron por un periodo de 20 minutos con mucha severidad, y luego que lo maltrataron lo colocaron a firmar la carta de buen trato. Muy buenos estos temas, que sigan con el programa. Gracias. O sea, él está hablando de una situación que él pudo presentar. De hecho, Edwin, no hemos dicho acá en la mesa de trabajo que no se presentan, ¿verdad? Claro, se pueden presentar. Nosotros, como lo decía, partimos de que la policía hace un trabajo que le corresponde, ¿no? Puede presentarse que algún miembro de la fuerza pública cometa un abuso y ocurra lo que dice Edwin que ocurrió, que lo maltrataron y luego lo pongan a firmar el acta de buen trato y los derechos del capturado. Por eso es importante, por ejemplo, si a usted lo golpearon y lo ponen a firmar el acta de buen trato, coloque una nota marginal: me golpearon
durante 20 minutos. Ahí, coloque la nota No marginal. solamente la hora, sino hace la salvedad También del hace la suceso. salvedad si lo golpearon. Coloque una nota marginal, que eso le va, cuando el documento sea presentado ante la fiscalía diga, esta persona la golpearon, vamos a enviar la medicina legal para que le hagan una valoración médico legal si efectivamente tiene lesiones y si las lesiones son actuales o no, porque finalmente es medicina legal quien determina si hubo lesiones o no, porque nosotros los abogados no somos médicos y los jueces tampoco. Entonces es medicina legal quien tiene que valorar eso. Pero si usted no dice nada, sino ya después cuando está ya en la audiencia, es muy complicado. Por eso es que hay que ejercer los derechos. El ejercicio de los derechos es el que lleva a que se haga o mejor, para que sus derechos sean efectivos y para que sus derechos se garanticen, hay que ejercerlos. Excelente, bueno, su mensaje. Bueno, agradecer al doctor Mario Paternina por el programa, muy interesante, y bueno, las puertas están abiertas para que pueda Gracias, doctor. volver a seguir hablando de este tema, a todos los que participaron en el programa también, muy agradable, agradecer a Caris, a Eduardo, y bueno, esperar que Dios nos permita estar nuevamente el próximo martes aquí. Abogado, su mensaje. El mensaje para la ciudadanía es, primero, acatemos las normas de policía. Yo cuando vengo a exponerle esto aquí no es para que nos sublevemos ni nada por el estilo, todo lo contrario, es simplemente para que acatemos las normas de policía, pero que también le exijamos a ellos que hagan los procedimientos conforme a la ley. Y si no los hacen conforme a la ley, pues nosotros tomemos las evidencias de que eso no es así, para que cuando nos presenten ante una audiencia tengamos los elementos necesarios para poder demostrar que los hechos no ocurrieron de la manera en que lo relata el informe de policía, sino de la manera como lo estamos diciendo. Si no existen esos elementos, es muy complicado para cualquier defensor, no solo para la Defensoría Pública, sino para cualquier defensor, lograr que sus derechos sean efectivos, porque en el derecho penal y en todo el derecho en general, todo se basa y se reduce a la prueba, a lo que uno logre demostrar, así sea de manera sumaria inicialmente, ¿no? Pero se reduce a lo que uno logre demostrar. Si no podemos demostrar lo que estamos diciendo, simplemente queda en el mero dicho, especialmente cuando una persona es capturada, ¿no? Porque ahí también en el ambiente, en el argot popular, incluso de la justicia, de que cuando una persona es capturada, pues puede decir cualquier cosa para defenderse y no le van a creer. Entonces, por eso hay que tomar las evidencias. Tome el celular, haga el videíto, pídale al amigo, si usted no puede, que le haga el videíto, o hágase rodear de varias personas para que sirvan de testigo después del procedimiento que están haciendo. Y finalmente, pues aquí ponernos a la orden de la ciudadanía, ponernos a la y de esta plataforma, por supuesto, en defensa de los derechos humanos de la gente. La Defensoría del Pueblo está para garantizar y efectivizar los derechos de las personas, los derechos humanos, que hoy en día se ven amenazados por actores armados, por actores no armados y por diferentes situaciones. Entonces, cuando se presenten esas situaciones, acérquese a la Defensoría del Pueblo a ponerlos en conocimiento, y la Defensoría del Pueblo lo orientará para cuál es el mejor camino jurídico que tiene que realizar, y espero volver a contar aquí con su invitación para asistir a esta mesa. Por supuesto que sí, ya el abogado Armando, y aquí esta mesa de trabajo está abierta para el abogado Mario Paternina Rosso, pero también para ustedes, los demás abogados que quieran participar y que quieran darle de todas esas prácticas, buenas prácticas que ustedes han podido adquirir en el ejercicio del derecho, también la puedan compartir con la comunidad. Eso sí, aquí no pagamos. Aquí el que viene lo hace a honores causa, lo hace con amor, con el deseo de aportarle a la comunidad, de devolver en gratitud a la vida la oportunidad de haber tenido ese privilegio de estudiar Derecho, un privilegio maravilloso. A la abogada Olga Correa, un saludo para usted, abogada, quien nos dice que excelente espacio y envía felicitaciones a la mesa de trabajo. Un saludo también para ella, para la abogada gigante de la casa, para todos allá, muchísimos saludos. Nosotros culminamos de esta manera el programa, no sin antes recordarle que es importante que tengamos presente, no hay que apagar la luz de nadie para que brille la luz propia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Agradecerle a cada uno de ustedes que siempre están allí conectaditos, que nos respaldan, pero también seguirles invitando a que compartamos estos contenidos.
Zoom siempre se ha caracterizado por tener contenidos que son informativos, que son preventivos, que buscan de alguna manera incidir en la transformación de la sociedad desde los diferentes programas que llevamos. Entonces le invitamos a compartir estos contenidos para que otras personas se enteren de temas tan importantes como cuáles son los derechos a la hora o cuáles son los derechos que tiene una persona a la hora de ser capturada, para que no se violenten, para que usted y yo entendamos que tanto las autoridades tienen sus derechos o sus deberes y nosotros también tenemos nuestros derechos. A todos ustedes mil y mil gracias y bueno, nos vemos aquí próximamente el martes, Dios mediante, con la ayuda de Dios. Bendiciones a todos.